A ver, pensemos un momento. Casi todo lo que nos rodea, todo lo que se mueve, desde el coche que usamos cada día hasta el último producto que llega a una tienda, todo depende de una sola idea. Una idea que literalmente puso al mundo entero en marcha. Pues bien, esta es la historia del motor, esa chispa que lo cambió absolutamente todo. Para darnos cuenta de la magnitud de esta revolución, primero tenemos que hacer un ejercicio de imaginación y pensar en cómo era el mundo antes. ¿De dónde salía la fuerza? ¿Cómo se construía, se viajaba o se producía cualquier cosa? La respuesta en realidad es bastante simple. Durante la inmensa mayoría de la historia, la única máquina motriz que existía era la pura naturaleza y el músculo, la fuerza de las personas, la de los animales, o como mucho la energía que se podía capturar del viento, con los molinos, o del agua con las norias. Era un mundo que se movía, desde luego, pero siempre limitado por la geografía, por el clima y, por supuesto, por el agotamiento físico. El primer gran cambio de paradigma llegó por una necesidad muy concreta, una que se estaba volviendo crítica. Había que sacar el agua de las minas. Y esa necesidad, aparentemente tan simple, fue la que encendió la mecha de una auténtica revolución industrial. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque vemos un salto evolutivo brutal. En 1712, Thomas Newcomen crea la primera máquina de vapor que funciona de verdad, un hito increíble. Pero fue James Watt, varias décadas más tarde, quien la llevó a otro nivel. Su idea clave fue el condensador separado. A ver si me explico. En lugar de enfriar todo el cilindro en cada ciclo, algo que malgastaba una cantidad de energía bárbara, Watt lo mantenía siempre caliente. Esta modificación, tan simple pero a la vez tan genial, disparó la eficiencia y convirtió la máquina de vapor en el verdadero corazón de la revolución industrial, moviendo fábricas, barcos y, por supuesto, trenes. Y aquí está el punto clave. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía a su disposición una fuente de potencia continua, masiva, y que no dependía ni del viento, ni del sol, ni de la fuerza física. El mundo, tal y como se conocía, estaba a punto de desaparecer. Pero claro, la innovación nunca se detiene. Si la máquina de vapor calentaba agua fuera de un cilindro para crear movimiento, ¿qué pasaría si el fuego, la explosión, se producía directamente dentro? Esa fue la siguiente idea radical que lo cambiaría todo. Lo que vino después fue una época de experimentación frenética, un auténtico hervidero de ideas. Inventores como Niepce o Derribas demostraron que sí, que el concepto funcionaba, aunque sus diseños eran todavía muy poco eficientes. Y, atención a este detalle que es clave para lo que viene después, en 1838, un tal William Barnett patenta la idea de comprimir la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro. Quédense con eso. El primer gran hito comercial llegó en 1860 de la mano de Etienne Lenoir. Su motor fue el primero que se fabricó en serie. Ahora bien, tenía un problemón. Consumía una barbaridad de combustible para la poca potencia que daba. O sea, la idea era buena, pero la ejecución todavía no era la definitiva. Así que el concepto estaba más que probado. Sabíamos que se podía hacer, pero faltaba la receta, ¿no? La fórmula maestra, que hiciera que ese motor fuera de verdad eficiente, fiable y capaz de volver a cambiar el mundo. Y ese momento, esa fórmula, llegó en este año, 1876. Un hombre llamado Nicolaus Soto presenta un diseño que se va a convertir en el estándar durante más de un siglo. La genialidad de su éxito está aquí, el ciclo de 4 tiempos. Es como una coreografía mecánica perfecta. Primero, la admisión. Entra la mezcla de aire y combustible. Segundo, la compresión. El pistón la aprieta preparándola para la ignición. Tercero, la combustión. ¡Boom! Una chispa provoca la explosión que genera la potencia. Y cuarto, el escape. Se expulsan los gases para empezar de nuevo. Este proceso tan elegante y tan eficiente se convirtió en el ADN de casi todos los motores de gasolina que conocemos. Y claro, una vez que tienes un motor eficiente y compacto, ¿qué es lo siguiente? Pues ponerle ruedas. En 1886, Carl Benz lo monta en un triciclo y patenta el primer automóvil práctico de la historia. Casi a la vez, Daimler y Maybach perfeccionan motores más pequeños y rápidos. Y poco después, Rudolf Diesel le da otra vuelta de tuerca al concepto, elimina la chispa y usa la altísima compresión para encender el combustible, creando un motor todavía más eficiente, el motor diésel. Pero esperad, porque mientras toda esta revolución de fuego, pistones y explosiones estaba ocurriendo, otra historia mucho más silenciosa se estaba desarrollando en paralelo, una que curiosamente había empezado mucho antes. Y aquí es donde la historia da un giro que a muchos les vuela la cabeza. Miremos bien las fechas. En 1821, Michael Faraday ya había demostrado el principio del motor eléctrico. Eso es casi 40 años antes del primer motor comercial de Lenoir y más de medio siglo antes del motor revolucionario de Otto. La idea ya estaba ahí, esperando su momento. Es increíble, ¿verdad?
La idea de la propulsión eléctrica era potentísima y muy temprana, pero por una cosa o por otra, tardó más de un siglo en convertirse en una alternativa real para movernos. Durante décadas su dominio estuvo en las fábricas y en nuestras casas, moviendo todo tipo de máquinas y electrodomésticos, mientras la combustión interna era la reina absoluta de las carreteras. Así que, si lo ponemos todo en perspectiva, hemos visto 3 grandes eras. La del vapor, con su combustión fuera del motor, que levantó la industria. La de la combustión interna, con los ciclos de Otto y diésel, que nos puso a todos sobre ruedas. Y la era eléctrica, que aunque nació casi la primera, es ahora cuando está emergiendo con una fuerza arrolladora en el transporte moderno. Todo este viaje nos demuestra una cosa. La búsqueda de la potencia, de la forma más eficiente de movernos, nunca se detiene. Cada era resolvió un problema y creó un mundo de nuevas posibilidades. La pregunta que nos queda ahora, en plena carrera por la eficiencia y la sostenibilidad, es ¿cuál de estas tecnologías, o quizás una completamente nueva, será la que defina el próximo siglo de movimiento? Ahí lo dejo.